Buenas noches, mi nombre es Alexander Ramón Vargas Loaiziga, vivo en Zona de Los Santos. Actualmente estudio la carrera de Ciencias Criminológicas en la UNED San Marcos. En este día quiero hablar un poco sobre las penas alternativas, menos cárceles y más medidas alternativas. Dicho tema es muy importante y está dando sus impactos dentro de nuestra sociedad. Eh, ¿Qué son las penas alternativas? Son consideradas sanciones modernas. Se pretende evitar todos los efectos desocializadores que producen las penas privadas de libertad en un centro penitenciario, reparando de una forma constructiva el daño causado a la sociedad con su delito. Los programas desarrollados en las medidas penales alternativas suponen el cumplimiento de la condena, impuesto por el juez, pero de una manera diferente a la entrada a prisión. Son una opción a tener muy en cuenta al sentenciar a un delincuente. Es cierto que la ley deja la decisión final sobre la sustitución de la pena al juez. Así será el juez que considere aplicar una de estas medidas y elegirá en función del delito y de las circunstancias que lo rodean su comisión la opción más adecuada a aplicar a esta persona. En las presentes áreas su aplicación se divide en dos. Una comprende el área postpenitenciaria, que controla todos aquellos que salen con beneficio penitenciario de semilibertad y liberación condicional, vale decir a los que han estado presos y prestan servicios comunitarios. Esas personas están presas, han cometido una falta y un delito de mínima peligrosidad y en lugar de ordenar su detención en una cárcel, se les obliga a trabajar gratis para una entidad pública o privada. Lo que sí es muy importante saber es que estas penas solo se aplicarían bajo ciertas condiciones que la persona o el imputado debe cumplir. Entre ellas podemos mencionar cuando no procede la ejecución condicional de la pena, que en la comisión del delito se haya utilizado armas en sentido propio, que la comisión del delito se haya realizado con violencia física grave sobre la víctima, que el sentenciado no tenga antecedentes penales por delitos dolosos con pena superior a 6 meses, que no se trate de delitos de crimen organizado, delitos contra los deberes de la función pública, delitos sexuales, homicidios dolosos o femicidio. Todo esto mediante el proyecto de ley 20020. Tenga muy presente que con una población penitenciaria creciente y unas leyes que tienden a convertir en delitos acciones que antes no eran consideradas faltas, cada día es más necesario ofrecer una alternativa al ingreso en prisión para todas aquellas personas no reincidentes, condenadas por algún delito de poca gravedad. Por otra parte, siendo su objetivo de creación las medidas penales alternativas una respuesta sancionatoria menos punitiva que el ingreso en un centro penitenciario, en la que además se abordarán las causas que motivaron el delito, trabajando al mismo tiempo lo que es la parte de prevención y la disminución del riesgo de reincidencia futura. Además, lo que se pretende con dicha alternativa es evitar todos los efectos desocializadores que producen las penas privadas de libertad en un centro penitenciario, reparando de una forma constructiva el daño causado a la sociedad por parte de la persona del delito. Como penas privadas de libertad debemos entender que son
penas impuestas por un juez o un tribunal como consecuencia de un proceso penal y que consiste en quitarle al reo su efectiva libertad personal ambulatoria, es decir, limitar su libertad de desplazarse a cualquier parte. Menos cárceles y más medidas alternativas. Ello se ha producido ante la ineficiencia que ha presentado la pena privada de libertad, ya que se observa que las cárceles se han convertido en lugares de formación más bien de mayores delincuentes, ya que el Estado carece de suficientes recursos para mantener y mejorar la infraestructura carcelaria, como la alimentación de sus reos y sus servicios básicos. La solución al problema de la criminalidad no está en enviar a los delincuentes a la cárcel, sino más bien en adoptar medidas orientadas a una función preventiva, protectora y resocializadora. Pero, ¿qué ofrecen las medidas penales alternativas? Hay muchas, entre ellas quiero mencionar la parte de trabajos en beneficio de la comunidad. Incluye desde reparto de alimentos y ropa hasta apoyo administrativo, trabajos en jardinería o apoyo a discapacitados físicos o psíquicos, siempre realizados con entidades públicas, programas formativos, una duración aproximada de un año y su contenido depende de la etiología del delito cometido. Otra es la obligación en comparecer ante la administración penada, que deberá presentar cada cierto tiempo una institución designada por el juez para demostrar que sigue residiendo en ese mismo lugar específico. Y muy importante es que las personas que se apeguen a este nuevo sistema tienen la obligación de cumplimiento de todos los deberes que se le impongan, como por ejemplo la orden de alejamiento a personas o lugares que el juez dicte. Pero, ¿a quiénes van dirigidas las medidas alternativas? Las medidas penales alternativas están destinadas a todas las personas que hayan cometido un delito que no sea grave, cuya sentencia impuesta sea menor a 2 años de prisión y no posea antecedentes penales, es decir, que sean delincuentes primarios. Este sistema nos va a ayudar a colaborar en la humanización de los sistemas de justicia penal, resolución alternativa de conflictos y la alternativa a las sanciones privadas de libertad. Aquí en este tema encontramos la parte del monitoreo electrónico como una medida alternativa. Esto significa que en vez de mandar a un delincuente a la cárcel, se le coloca un tobillete, una tobillera o brazalete que no se puede sacar con un dispositivo electrónico que avisa a la policía si la persona se alejó de las zonas que puede ir, como su casa o que deje el lugar de residencia que se le fue asignado donde debía estar. Las ventajas de este monitoreo electrónico pueden ser las siguientes: la vigilancia electrónica, creada en los años 60 por el psicólogo americano Robert de la Universidad de Harvard y aplicado por primera vez en 1981. El interés original en esta tecnología surgió pues significa un tratamiento más humano de los delincuentes que mandarlos a prisión. Económicamente es más barato mantenerlos en su casa que mantenerlos en una cárcel estatal.
Además, ayuda a bajar los índices de población penitenciaria que actualmente se vive y además hay estudios que mencionan que el monitoreo reduce la reincidencia de la persona delincuente en muchos casos. Y muy importante, es que es la búsqueda de la modernización del sistema de justicia que actualmente está siendo un poco ineficiente. Los fines es un emisor y un receptor conectados a una central de comunicación, con el fin de mantenerlos en su propia casa o en días y horarios que el juez decida y ocupe. Además impide que circulen a determinados lugares y a determinadas personas. Los sistemas pueden ser catalogados en pasivos sin GPS, donde los individuos son supervisados mediante un teléfono de red fija, donde es continuamente contactado por el juez para verificar que en verdad cumpla lo que se le impone. Y el activo, con el GPS, un dispositivo móvil se acopla al condenado realizando el monitoreo continuo de sus desplazamientos, sus pasos por un satélite y manda la información a la oficina central. Argumentos favorables del uso del monitoreo. Bueno, primeramente se dice, y es muy importante, que ha sido un avance muy innovador para combatir el tema de la delincuencia. Su eficacia y confiabilidad ha sido comprobada por muchas naciones más desarrolladas. La tecnología está haciendo que estos objetos cada vez sean más sencillos, prácticos y discretos. Además, no presentan ninguna ofensa física a la dignidad de la persona condenada. Favorece mucho el tema de la rehabilitación de las condenas, bajando además los índices de reincidencia delictiva. Entre los argumentos negativos tenemos que muchos piensan que es una invasión total de la intimidad de la persona y que también la insuficiencia de oficiales controladores cualificados pueden perjudicar la vigilancia. Transformación radical y reduccionista de la cárcel. Inaco Rivera nos menciona que es necesario nuevas perspectivas al tratamiento reductivo y readaptado como instrumento para cumplir con los fines de la pena privada de libertad, siendo muy necesario hacer el cambio ya que en la actualidad unos sistemas están siendo colapsados, ineficaces para el cumplimiento de sus pretendidas funciones, con elevadísimos porcentajes de presos enfermos, índices extranjeros encarcelados y clientelas penitenciarias que siguen reclutándose en los estratos sociales más desfavorecidos. Es un cambio que ayuda a hacer menos dolorosas las condiciones de vida en la cárcel para todos los condenados. Debe de ser una mira con respecto cuando se realmente inspira en el interés por los derechos humanos y el destino de las personas detenidas, donde es necesario desarrollar una nueva investigación sociológica que pueda concluir mostrando qué cárcel realmente existe, qué población penitenciaria se tiene, cuáles son los principales problemas a considerar, entre otros. Además, iniciar un proceso de verdadera participación democrática donde la toma de decisiones se le permita a las personas afectadas dar su opinión sobre el sistema. Además, que las medidas necesarias de la toma de decisiones urgentes que se deben de tomar tengan sus efectos a corto y a largo plazo y que los índices de encarcelamiento se reduzcan.
Entonces necesitamos la parte de reintegración social de los condenados, siendo imprescindible la adoptación de ciertas decisiones de política criminal penitenciaria y edilicia que guarde una relación directa con determinados regímenes penitenciarios, cuyo diseño pretende eliminar la abolición de todo régimen cerrado. Otro medio son los medios de comunicación, pueden ayudar a generar estos cambios. Los medios periodísticos, las nuevas tecnologías, las redes, el internet pueden provocar un efecto de amplificar la sociedad toda cantidad, sobre todas las cantidades de evidencias, sucesos que suceden, pero además puede ayudar a crear iniciativas para producir un cambio. Todo ello resulta muy útil para denunciar lo que ocurre dentro de nuestra sociedad, acercarnos a la opinión pública y que sirva para modificar las actitudes perjudiciosas y los estereotipos que se han ido creando. Entonces, para finalizar, es muy importante que si en verdad se quiere que la sociedad modifique sus actitudes frente a este problema, es necesario de una previa tarea de información real de cuánto acontece en semejante parcela de esa misma sociedad. Sin información previa, nadie puede modificar sustancialmente sus perjuicios adquiridos. Esto nos quiere decir entonces finalmente que es necesario que seamos muy conscientes, que nos detengamos a ver dónde estamos y a qué lugar queremos estar. Las medidas alternativas son una acción, no son 100% seguras, pero sí son viables de tomar, ya que la cárcel lo único que está haciendo es acumular y acumular más personas. Y el tema de resocialización, reeducación, no se está dando. Depende de cada quien y la opinión de cada quien de cómo quiera ver las cosas, pero sí nuestro sistema penal necesita un cambio ya. Buenas noches, gracias.